Bueno, gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, lo que tenemos acá es una mezcla binaria, sería nitrógeno y oxígeno, y lo que queremos hacer es separar esa mezcla en dos corrientes. Una que sea rica en el componente que tiene interés comercial. También podrían tener los dos componentes interés o valor comercial. Y entonces lo que nosotros tendríamos como objetivo sería separar esa mezcla que estamos alimentando a la torre de destilación en dos corrientes, de manera tal de que sean ricas en estos componentes que tienen valor. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es determinar cuál sería el producto de interés o cuál es el producto que está saliendo con interés por arriba, por la parte del domo, por la parte de la cabeza o por la parte del destilado, si quieren llamarle, de la torre. Eso es lo que tenemos que determinar primero. Después tenemos que mirar un poquito las concentraciones, los flujos, la condición térmica de la mezcla, ¿sí? Entonces, vamos por ahí. ¿Cuál creen ustedes que es el producto que tiene interés comercial y que va a salir por la cabeza de la torre? Oxígeno. El oxígeno, perfecto. Después, ¿qué significa que ya han ubicado la condición térmica de la mezcla? ¿Cómo dijo, profe? Si identificaron cuál es la condición térmica de la mezcla. Que el calor latente tendría que ser igual en ambas sustancias para que el flujo molar sea constante. No, acá lo que ustedes tienen que mirar es en el enunciado donde les está diciendo si la mezcla es líquida, si es una mezcla de líquido o vapor, si es un líquido saturado, si es un vapor saturado, si es un líquido subenfriado o si es un vapor sobrecalentado. Lo que tienen que recordar acá es cómo se definía Q. La letra Q, ¿para qué la usábamos cuando trataron este tema de destilación? ¿Se acuerdan cómo se definía Q? ¿Se acuerdan o no que era Q? Bueno, eso lo dice ahí, de alguna manera, dice que es la alimentación de 1000 moles por hora, aparte de esta composición que le están dando ahí de datos, les dice que es 60% líquida, o sea que lo que se está alimentando es una mezcla de vapor y de líquido, ¿sí? Al Q nosotros lo definíamos como la fracción de líquido respecto al total de la alimentación, o el número de moles de líquido sobre el número de moles totales de la alimentación. Entonces acá Q tiene el valor de 0,6, ¿sí? Eso lo tienen que tomar como dato.
tienen también la composición entonces del producto de cabeza, o sea, el XD debería ser de el 98,5% en la cabeza en oxígeno, y el producto de fondo sale agotado en oxígeno, sale con un 4%. Otro dato importante que tienen que rescatar del enunciado sería esta relación de reflujo. O sea, acá lo que hay que recordar era que era la relación de reflujo mínima, ¿sí? Trabajar en la torre con una relación de reflujo operativa de 1,6 veces ese valor mínimo, ¿sí? Y después, otro dato importante que hay que rescatar de acá del enunciado sería el alfa, ¿sí? ¿Qué sería alfa cuando hablamos de destilación? ¿Se me escucha? Sí, profe, sí se lo escucha. Bien, ¿se acuerdan qué era alfa? ¿Cómo se definía alfa o alguna idea? Bueno, avancemos, porque la verdad que el tema es un poquito complicado para cuando entremos a ver Ponchón, así que vamos avanzando. Cuando yo les he hablado de la condición térmica de la mezcla, lo que tienen que recordar es este gráfico, ¿sí? Donde entra a jugar ese factor Q, ¿sí? Y en función de cómo está definida la línea de alimentación a la torre, es que la línea de alimentación toma distintas pendientes, ¿sí? Y tiene por significado esto que tenemos acá, ¿sí? Si Q es mayor que 1, la recta tiene esta pendiente y significa que el líquido está subenfriado. Si el líquido que estamos, o sea, si lo que estamos alimentando a la torre es un líquido saturado, Q toma el valor de 1 y la línea de operación toma esta pendiente. Si lo que estamos alimentando es una mezcla de líquido y de vapor, por lo tanto Q estaría comprendido entre 0 y 1, que es el caso que tenemos nosotros, lo que vamos a tener es una línea de alimentación con una pendiente, como está ahí. Si es vapor saturado, lo que tenemos es una línea de alimentación con una pendiente 0, ¿sí? Y si el vapor, o sea, si lo que estamos alimentando a la torre es un vapor sobrecalentado, lo que tenemos es una recta que tendría una pendiente positiva, pero en esta dirección. Bueno, vamos a ver lo que yo les preguntaba, que era alfa. Alfa es la volatilidad relativa, ¿sí? Y es una relación que nos permite, de alguna manera, digamos, visualizar si es posible hacer la separación por destilación de esos dos componentes de la mezcla. En otras palabras, la tendencia que tiene un componente de pasar a la fase vapor referido a otro componente. Eso sería bueno que lo repasen en la teoría. Entonces, para resolver este ejercicio lo elegí, o sea, vamos a hacer vamos a mirar después rápidamente el 2, el 3, y de ahí vamos a pasar a lo que es Ponchón-Savarit, que es un poquito más complejo. Pero bueno, tomo este ejercicio porque por ahí es el más completo
y, digamos, es un modelo de lo que podría entrar en un parcial. No digo que sea lo mismo, pero, digamos, está bastante completo para que desarrollemos este ejercicio. Entonces, listamos una serie de pasos, ¿sí?, para resolver. Entonces, lo más importante que ya ustedes me dijeron era determinar cuál era el componente más volátil, ¿sí? En este caso sería el oxígeno. Después, en el segundo paso, identificar lo que ya vimos, ¿sí? También condición térmica de la mezcla, concentraciones, flujos, relación de reflujo operativa y un dato de equilibrio. En definitiva, el alfa es un dato de equilibrio. En el paso 3, lo que deberíamos hacer es cálculo de los flujos que van a salir por la cabeza de la torre y lo que sale por el fondo de la torre. Entonces, esto es simplemente plantear un balance global, un balance masa global y un balance de masa para el componente liviano. Cuando decimos componente liviano, nos referimos al componente más volátil, ¿sí? Entonces acá simplemente lo que hacemos es plantear un solver con la información que tenemos de F y de las concentraciones tanto de la alimentación, del destilado y del fondo. Ahora, para responder en particular la pregunta de cuánto estoy sacando de oxígeno, que sería qué porcentaje de oxígeno alimentado sale en el producto de cabeza, lo que necesitamos acá es calcular cuánto está entrando de oxígeno por la alimentación, ¿sí? Eso es lo primero que deberíamos calcular. Entonces, lo que entra de oxígeno a la torre, lo calculo con la concentración de oxígeno en la alimentación por el flujo de la alimentación, o sea que están entrando 200 moles por hora de oxígeno, y lo que yo estoy sacando en el tope o cabeza de la torre es 177 moles hora. ¿Cómo calculé eso? Como el producto de la concentración de oxígeno en la corriente D, por el flujo de la corriente D. Entonces, después lo que hago para calcular ese porcentaje de lo que estoy recuperando es simplemente hacer el cociente de 177 sobre 210. ¿Sí? Que es lo que tengo ahí, y con eso ya respondí el inciso A. Esto de alguna manera es una medida de la recuperación, o sea, cuánto estoy recuperando del oxígeno que alimenté a la torre y que lo estoy recuperando en la corriente de destilado. Bueno, como paso 4, nosotros deberíamos de realizar el trazado de la curva de equilibrio o de la línea de equilibrio. Aquí es donde interviene la volatilidad relativa, ¿sí? Nosotros podemos tener los datos de equilibrio como un valor de volatilidad relativa, que es este caso. También podríamos tener datos de equilibrio como una tabla, o bien podríamos tener datos de equilibrio de un gráfico. Y por último, si la volatilidad relativa no es constante, o sea, si la curva de equilibrio presenta algún punto de inflexión, o lo que es lo mismo, es un sistema binario no ideal, lo que por ahí tenemos de dato podría ser una gráfica, donde pueden ver el cambio de concavidad, o también los datos de equilibrio se podrían dar a través de dos parámetros, que sería el parámetro A y el parámetro B, ¿sí? Eso es cuando alfa no es constante. Entonces, la expresión de equilibrio cuando alfa es constante es esta que tenemos acá, y cuando el alfa no es constante, bueno, intervienen esos parámetros A y B, y la expresión que tenemos para el equilibrio es esa que tenemos ahí, ¿sí? Bien, en nuestro caso en particular, entonces,
tenemos el alfa constante, lo que hacemos a continuación es armar esos datos de equilibrio. Entonces, en la primera columna lo que hago es poner diferentes concentraciones en la fase líquida, siempre hablando del componente más volátil. Es por eso que en el paso 1 es lo primero que hicimos, es determinar cuál es el componente más liviano o volátil. Entonces, esta columna de concentración representa las concentraciones del componente más volátil en la fase líquida. Simplemente es una serie con saltos de 0.1. Ahora bien, la columna de I, que representa la concentración en fase vapor de ese componente más volátil, la encuentro a través de esta expresión, ¿sí? Lo que yo tengo cargado en cada una de las celdas es la ecuación de equilibrio con A, ¿sí? Y eso lo pueden ver acá. ¿Qué cuidado hay que tener acá? De fijar alfa y después, una vez que carguen la primera celda, lo que hacen simplemente es arrastrar hasta llegar a 1. Esto saben ustedes que por ser una fracción molar no puede ser superior a 1, es por eso que lo cortamos ahí, y lo mismo hacemos con los gráficos, ¿sí? Los gráficos están cortados en 1 y acá en 1. Una vez que armamos esta tablita para graficar la línea de equilibrio, además también tenemos que hacer esta tabla para poder graficar estas concentraciones, ¿sí? Y otra cosa más, lo que debemos hacer en este gráfico es además cargar esta línea que tiene el valor de I igual a X y que no tiene ninguna, o sea, no representa físicamente nada, simplemente es una línea auxiliar que me permite trazar las diferentes líneas que intervienen en este procedimiento gráfico analítico. Simplemente sobre esta línea se apoya, de paso ya la vamos viendo, esta sería la línea de operación de enriquecimiento, ¿sí? Esta sería la línea de operación de alimentación, esta sería la línea de equilibrio, ¿sí? Esta sería la concentración en el domo, ¿sí? O en el destilado, esta sería la concentración de alimentación y esta sería la concentración de la corriente que sale en el fondo de la torre. Entonces recuerden que en la torre se originaban tres regiones, ¿sí? La parte de la alimentación, o sea, el plato donde está entrando la corriente de alimentación, la zona de enriquecimiento y la zona de agotamiento. Entonces, para eso contamos con tres líneas de operación, ¿sí? Que surgieron de realizar en este procedimiento solamente balances de materia. Bueno, una vez que tenemos eso entonces y lo tenemos graficado, hasta el momento teníamos acá información para el equilibrio y la línea auxiliar y la concentración. En el paso 5, lo que vamos a hacer es encontrar este punto pinch que lo determinamos como la intersección de la línea de equilibrio y la línea de alimentación. O sea que las coordenadas de este punto, leo acá la composición en la fase líquida y leo sobre este eje la composición en la fase vapor. Lo que hacemos acá para encontrar esa intersección es simplemente volver a trabajar con un esquema y con la herramienta de buscar objetivos. Simplemente en una celda pongo la variable independiente, en este caso XP, que no lo conozco. En esta celda coloco la ecuación de la línea de alimentación y ahora sí, la expresión de esta línea de operación es esta que tienen acá. Sería I, o sea, la concentración en la fase de vapor, sería igual a Q por X sobre Q-1 menos XF sobre Q-1. Es por eso que era importante en los pasos previos ya tener
determinado desde el enunciado cuál era el valor que tenía Q. Entonces acá cargué esa expresión de la línea de alimentación. En esta celda lo que hice es cargar la curva de equilibrio, o la expresión de la línea de equilibrio, que sería esta celeste. Y después, bueno, armé acá la diferencia de las ordenadas. Ustedes saben que en ese punto donde se cortan las ordenadas son iguales. Y, bueno, apliqué función buscar objetivos, y con eso encontré las coordenadas de ese punto, que sería 0,11, y el valor de la ordenada, que sería 0,34. Ahora, para trazar este pedacito de la línea de alimentación, recuerden que nosotros la vimos acá, que sería algo parecido como esto. Como no tiene sentido afuera o más allá del equilibrio, simplemente la cortamos ahí. Entonces, aprovechando este par de valores que eran las coordenadas de este punto, a continuación agregué las coordenadas de ese punto de ahí, que sería XF, y justamente ahí es donde interviene el uso, o sea, hace visible el uso de esta línea auxiliar, ¿sí? Todas las líneas de operación pasan por esta línea auxiliar, y ese es el único uso que tiene esta línea de I igual a X. Entonces, como la alimentación tenía una concentración de 0,21, ¿sí? Si yo reemplazara, esto también lo podemos ver de esta manera, si yo reemplazo SXF en esta expresión de la línea de operación de alimentación, van a ver que I le sale 0,21, ¿sí? Y volvemos de nuevo, es el único, digamos, el único uso que se le da a esta línea auxiliar de apoyo para trazar las líneas operativas. Entonces, con este par de puntos, yo lo que hice es trazar esa red. Ahí la activo para que vean que a partir de esos dos puntos, yo tracé la línea de alimentación. Bien, ¿para qué me sirve encontrar el punto pinch? Para determinar, a partir de ese valor, de esas coordenadas, la relación de reflujo mínimo. Eso hago en el paso 6, haciendo uso de la expresión que ustedes tienen en la teoría de cómo calcular la relación de reflujo mínima, a través de este cociente, de estas diferencias de concentración. Ese es un camino para encontrar el RD mínimo. Ahora bien, también se puede calcular trazando la recta de, recuerden que esta recta es la recta de la línea de operación de enriquecimiento, es decir, desde el plato de alimentación hacia arriba, hacia la cabeza de la torre. ¿Qué expresión tiene esa línea? Esa línea tiene la expresión de I igual a RD por X sobre RD más 1. Y entonces ahí fácilmente ustedes pueden identificar con esa expresión que la pendiente de la recta sería RD sobre RD más 1. X es la variable independiente y sería la variable dependiente. Y esto que tienen acá ustedes es la ordenada al origen. Ahora bien, si nosotros trazamos la línea de operación de enriquecimiento por el punto pinch, ¿sí? Lo que estamos usando para trazar esa recta sería el RD mínimo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, de nuevo, a través de este punto y ese punto de arriba, que sería el XD, ¿sí? Esto recuerden que es la concentración de la corriente de destilado, apoyada sobre esta línea auxiliar igual a X, con ese punto y con este punto, que los ordené acá, ¿sí? Y lo marqué como el punto pinch y el XD. Con este par de puntos lo que hago es trazar esa recta. Bien, ahora que tengo trazada la recta, hago uso
de una nueva herramienta que me ofrece Excel y que sería estimación lineal, ¿sí? Entonces, marcando 2 puntos, lo que me devuelve esta herramienta es una pendiente y una ordenada, en función de esos puntos que yo le di de entrada. Entonces, acá lo que tengo en este par de celdas es cargada esa función lineal y lo primero que se hace es seleccionar las coordenadas del punto I, o sea, selecciono esto primeramente, después selecciono las variables dependientes, es lo que tienen expresado ahí, por eso seleccioné estas dos, y después el cuidado que tienen que hacer acá de entrada es que lo que se hace, como esto devuelve dos valores, a lo mismo que como si fuera una matriz, lo que hay que hacer es seleccionar de entrada dos lugares, elegir la estimación lineal, elegir los puntos, y una vez que cargaron todo eso, de nuevo apretan el Control Shift Enter. Esto que está acá está explicado en ese archivito de herramientas que íbamos a usar en Excel. ¿Para qué hacemos todo esto? Conociendo la pendiente de esa recta, entonces, y sabiendo la expresión de esa línea, entonces eso me permite saber, yo conociendo la pendiente, que sería el 0,73, y sabiendo qué es lo que es la pendiente en esta expresión de la recta, me permite despejar cuánto vale R de mínimo. Acá simplemente lo que hice es, como la pendiente es un dato porque lo acabo de conocer, lo que no conozco es R de mínimo, lo que hago de acá es trabajar algebraicamente y despejar R de mínimo, que sería igual a la pendiente sobre 1, esa pendiente que acabo de encontrar. En definitiva, acá tengo cargada esta expresión, esa misma, ¿sí? Y acá pueden ver que llegamos a la misma determinación, a determinar el mismo valor de lo que es R de mínimo. Esto es simplemente para que ustedes vean que la determinación del R de mínimo lo pueden hacer de dos maneras. De forma gráfica, con esta herramienta de estimación lineal, o bien a través de la expresión. Yo creo que a la hora de rendir, ustedes podrían hacer esto, que es lo más rápido, que por ahí hay menos probabilidades de equivocarnos, y después, si queda tiempo en algún momento, digamos, verificar a través del otro método si esto que determinaron es igual a esto. Una vez que tenemos todo eso, o sea, ¿para qué hicimos el R de mínimo? En realidad, el R de mínimo me sirve como referencia para encontrar un RD operativo, ¿sí? No la operamos a la torre con un RD mínimo. Si nosotros estamos con una condición de RD mínimo, lo que tenemos son infinitos platos, ¿sí? Tenemos una altura muy grande de la torre y eso sucede porque se va quedando sin diferencia de concentración, o sea, no hay fuerza impulsora cuando estamos en este punto pinch, ¿sí? O sea, no hay transferencia de materia porque no hay diferencia de concentración. Entonces, es, digamos, un estado límite donde no se trabaja, ¿sí? sino más bien se trabaja con una relación de reflujo operativa. Eso era lo que teníamos de datos, ¿sí? Eso habíamos rescatado del enunciado. El enunciado decía que el RD operativo que íbamos a usar para determinar los platos teóricos era 1,6 veces el RD mínimo. Entonces acá simplemente lo que hacemos es multiplicar el RD mínimo que determiné por 1,6, que lo tengo más arriba cargado. Bueno, en definitiva, este RD mínimo me permite que yo trace ahora la curva o la línea de operación de enriquecimiento ya con el RD operativo, o sea, de la manera con la cual yo voy a estar operando la torre.
Ustedes pueden ver acá que el punto ya no se corta sobre la línea de equilibrio, sino que tiene otro valor de abscisa y de ordenada. A ese punto donde se corta la línea de operación de alimentación y la línea de operación de enriquecimiento, a ese puntito le vamos a llamar XC. En este caso en particular, lo que nosotros hacemos es cargar. ¿Cómo lo encontramos a ese punto? Cargando, haciendo de nuevo en 3 celdas, la intersección de la línea de alimentación con la de enriquecimiento. Ponemos como variable independiente la composición en la fase líquida. Acá cargamos la línea de alimentación. En esta expresión cargamos la expresión de la línea de operación de enriquecimiento con el RD operativo, ¿sí? Tengan en cuenta eso, está en función de ese valor y en función de este, por supuesto. Acá lo que hacemos es la diferencia de estas dos celdas y usamos de nuevo función objetivo para encontrar la intersección. Una vez que tenemos determinado ese punto, lo que hacemos es ahora de nuevo, con el punto de concentración del destilado, con ese punto y con este, lo que hacemos es simplemente ordenarlos, ¿sí? Concentración de coordenadas tanto en X como de Y, de ese punto de corte, y abscisa y ordenadas de este punto de destilado. Pares ordenados, o sea, planos X, Y y X, simplemente que acá sí tiene un significado, esto es concentración del componente más liviano en la fase líquida, y esto es composición de el vapor en el vapor del componente más liviano. Entonces, simplemente estos son pares ordenados de esos dos puntos. Ahora, con ese par de puntos, de nuevo aplico estimación lineal y me devuelve la pendiente y la ordenada de esta red. Ya vamos a ver para qué nos sirve encontrar la pendiente y la ordenada de esta. También ordenando los puntos en este cuadrito de las coordenadas de ese punto y de este de la alimentación, también me permite graficar la línea de alimentación, ¿sí? Ahora, con este punto y con el punto B, o sea, con el punto de la concentración de la corriente de fondo de la torre, ordenándolos de nuevo como pares ordenados, yo puedo trazar la línea de operación de agotamiento y también me permite encontrar la pendiente y la ordenada de esta recta. Y ya vemos para qué nos hace falta estos valores de pendiente de la línea de agotamiento y estos valores de pendiente y de ordenada de la línea de operación de enriquecimiento. Acá simplemente está trazado eso, ¿sí? Concentraciones, línea auxiliar, líneas de operación, las 3 de operación y la línea de equilibrio. Hasta acá no cargué más los gráficos como para que se vaya más o menos entendiendo. ¿Para qué hacemos todo esto? Para poder trazar los platos teóricos, es decir, para determinar cuántas etapas debería tener la torre para llegar a obtener en la cabeza de la torre ese 98,5 creo que era, en la cabeza, y en el fondo un 0,04 o un 4%. En definitiva, les muestro directamente el gráfico y después vemos cómo construí o cómo tracé los platos. ¿Sí? Vamos directamente a este gráfico donde acá ya están trazadas esas etapas o esos platos. ¿De dónde partimos? Partimos de ese punto que tiene esas coordenadas que pueden ver ahí en el rótulo, ¿sí? ¿Qué son esas coordenadas?
estoy parado sobre la concentración de lo que sale por la cabeza, pero como estoy parado sobre la línea auxiliar, tanto en X como para Y tienen el mismo valor. Y desde ahí arranca esta línea celeste, que es la línea de operación, ¿sí? Y arranca también el primer plato. O sea, yo lo que hago es trazar horizontal hasta el equilibrio. Una vez que estoy en el equilibrio, bajo en forma vertical y hasta dónde? Hasta tocar la línea de operación de enriquecimiento. Una vez que estoy ahí, nuevamente salgo desde ese punto en forma horizontal hasta la curva o hasta la línea de equilibrio. Una vez que estoy ahí, de nuevo trazo una vertical hasta la línea de operación, de enriquecimiento, y eso lo voy haciendo en forma sucesiva hasta que llego a esta parte donde acá hay una transición. Estoy pasando desde la línea de, o sea, desde la zona de enriquecimiento a la zona de agotamiento. Hay un cambio de pendiente, estoy en otra región de la torre, ¿sí? Y entonces acá ya, ya no se apoya sobre esta línea, sino que tengo que cortar en la línea de operación de agotamiento. Y ahora se borró, no sé por qué, la vamos a agregar y de paso lo ven cómo lo hago. Sería a través de estos puntos, ¿sí? Concentración en X, concentración en Y, y con eso deberíamos poder graficar esa línea que ahí se había borrado. Ahí está. ¿Sí? Esa que está ahí, entonces hay una transición cuando pasamos el plato de alimentación, por lo tanto ya nos apoyamos en la otra línea de operación. Ahora veamos cómo hacemos esto, que podríamos hacerlo con lápiz y papel, pero veamos cómo lo hacemos en Excel, porque a esta gráfica la hicimos a partir de Excel, de haber cargado datos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nuevamente es una columna de concentración en la fase líquida y una columna de concentración en la fase vapor, siempre hablando del componente más liviano. El primer punto desde donde arranca el trazado de los platos, coordenadas en X y en Y, es este punto que tengo acá. ¿Sí? Siempre es el valor de XD. Eso es el arranque. Ahora bien, veamos qué pasa cuando nosotros nos movemos en forma horizontal hasta cortar a la línea de equilibrio. ¿Qué le pasa a la componente en Y? Es la misma, ¿sí? Si ustedes ven ahí, la componente en Y es 0,985, es la misma que la de ese punto, 0,985. O sea que en el punto siguiente, o sea, en este punto de equilibrio, lo que tenemos es la misma ordenada. Y lo que hice en esa celda simplemente es copiar la de más arriba, el valor de la que está ahí arriba. Ahora bien, yo estaría con ese valor de ordenada parado sobre la línea de equilibrio. Ahora, si yo conozco la concentración en la fase vapor y estoy en equilibrio, me permite calcular cuánto es la concentración en el líquido, en equilibrio. Entonces, conociendo ese valor de ordenada, puedo calcular esta celda como la función inversa, es decir, puedo calcular X conociendo Y a través de una función inversa. ¿Y cuál es la función inversa? Simplemente sería despejar X como una función de Y, y esta expresión recuerden que era la línea de equilibrio cuando alfa era constante. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante que no es tan fácil cuando no tenemos un valor de alfa constante o cuando lo que tenemos son datos de equilibrio y no volatilidad relativa constante. Es decir, yo despejé de esta expresión de equilibrio, donde está
y como una función de x, recuerden que alfa es constante, o sea que acá la variable independiente es x y la dependiente es y, de esa expresión yo despejé x como una función de y. Trabajando algebraicamente, ustedes lo pueden corroborar, llegan a esa expresión. Entonces, conocido este valor de ordenada, que era la de equilibrio de ese punto, yo conocí cuánto valía la composición de ese punto en equilibrio, que la leo acá abajo, la leo en este eje, y que analíticamente, digamos, esa concentración la puedo encontrar por la expresión inversa, encontré el valor de x. Una vez que estoy ya parado ahí y tengo las concentraciones ya de vapor y de líquido, recuerden que acá bajábamos en forma vertical hasta tocar la línea de operación de enriquecimiento, esta, ¿sí? O sea, llegamos a ese punto. ¿Cómo es la coordenada de concentración en la fase líquida? Es la misma porque bajé en forma vertical. Entonces, esa nueva celda es simplemente copiar el valor que tengo arriba, ¿sí? Como pueden ver ahí, copié. ¿Cómo calculé ahora? Estoy parado, ¿sí?, sobre la línea de operación de enriquecimiento. Pues entonces, la ordenada, o sea, la coordenada en Y, la encuentro leyendo en este eje, pero si estoy parado sobre esta recta de operación de enriquecimiento, me sirve la expresión de esa línea. Y es lo que yo cargué acá, ¿sí? En esa celda, parado ya en ese punto, lo que hice es cargar la expresión matemática de la línea de operación. Pero acá viene el uso que le íbamos a dar. Recuerden que yo acá había calculado pendiente y ordenada de la línea de operación de enriquecimiento. Acá había calculado pendiente y ordenada de la línea de operación de agotamiento. Y también acá había calculado un valor de corte donde se cortaba o donde había un quiebre de las líneas de operación, o lo que es lo mismo, la intersección de la línea de alimentación con las líneas operativas, tanto en la parte de enriquecimiento como de agotamiento. Entonces, con esa información es que yo lo que hago acá es introducir una función lógica, haciendo uso de estas pendientes y ordenadas. ¿Y qué hacemos acá? Decimos lo siguiente, ¿cómo la leemos a esta función lógica? Si A75, que sería entonces la concentración del más volátil en la fase líquida. Si esa composición es mayor a la composición esta de corte, yo calculo la composición en la fase vapor con la pendiente y la ordenada de esta línea. Es decir, porque estoy trabajando, o sea, estoy en esta zona. Estoy en la zona de enriquecimiento. Estoy desde el plato de alimentación hacia arriba de la torre. Entonces, trabajo con esta expresión. Para eso me sirve introducir la función lógica con los valores de pendiente y de ordenada que tenía más arriba. Entonces, si la composición de este punto, evidentemente estoy por arriba de la del corte, me trabaja y me calcula con la expresión de enriquecimiento, que es lo que sería la parte afirmativa, lo que tienen acá cargado desde ese punto y coma a este punto y coma, es la expresión de esta línea con la pendiente y ordenada que puse más arriba. A ver, la activemos para que eso se pueda ver. Puse esta, ¿sí? Y además, si no se cumple, o sea, si la concentración de la fase líquida no es mayor que este valor de corte, pues entonces que trabaje con la otra recta, o sea, entra a jugar la pendiente y ordenada ahora de la línea de operación de agotamiento, ¿sí? Para eso cargué esa función lógica. ¿Y por qué está remarcado acá estas 4 celdas en celeste y acá hay
digamos, una explicación de eso que recién les comenté, está explicado también acá, si por ahí no lo terminan de entender. Con estos 4 valores, con estas 4 celdas, lo que hacemos es elegir esto y copiamos hacia abajo. Obviamente van a ver algunas cosas que habrá que fijar, ¿sí? Ustedes ya van a ver qué cosas. Y cuando nosotros trazamos gráficamente, siguiendo, digamos, el trazado de cada uno de los platos, ¿dónde hacemos un corte acá? Cuando la composición en X es menor que la composición de lo que está saliendo por el fondo de la torre. O sea, el corte lo hacemos inmediatamente después que tenemos una composición inferior al XB, sería este valor, ¿sí? Entonces ahora si yo selecciono esa serie de datos con estas 2 columnas, lo que hago justamente es graficar, ¿sí?, estos platos que tengo acá. Ahí la activé y ven que tengo seleccionado estos datos y estos de acá. Bueno, de esa manera lo que hacemos es gráficamente determinar cuántos platos tiene la torre para lograr ese objetivo de que por la cabeza salga un 98,5% de oxígeno. ¿Cómo se cuentan los platos? Los platos se cuentan, nosotros los contamos, y cómo lo trazamos también. Recuerden que es la línea de equilibrio y las líneas de operación, ¿sí? Podemos contarlos como triángulos, o sea, un plato, 2 platos, 3, el cuarto, el quinto, el sexto. En el sexto se deforma el triángulo, podríamos decir que se deforma. Ese sería el plato de alimentación. Después tenemos el séptimo triángulo, y el último, que también no llega a ser un triángulo, es el reboiler, ¿sí? O el rehervidor, también lo pueden ver por ahí en alguna bibliografía. También lo pueden contar como estadios o estados de equilibrio, es decir, contando, me paro sobre la curva, ¿sí?, en el vértice del triángulo. Entonces esto sería un plato, 2 platos, 3, 4, 5, 6, y de nuevo voy contando 7, y el último siempre el revolver, ¿sí? También por ahí es fácil contar platos desde los puntos de equilibrio. Y eso ustedes también lo pueden ver acá, al costadito de estas columnas. El primero era este punto, ya no estoy en el equilibrio. El segundo sí es equilibrio. Entonces, equilibrio, el segundo es operación, el próximo es equilibrio, operación, equilibrio, y así sucesivamente hasta llegar al último, que sería el reboiler. Otra manera de contar platos, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos hecho eso, nosotros teníamos en el enunciado un dato de eficiencia, ¿sí? Ese valor de eficiencia lo que nos va a permitir es calcular el número de platos reales, ¿sí? La definición de eficiencia es el cociente de número de platos teóricos sobre el número de platos reales. De acá lo que no conocemos es el número de platos reales. Por lo tanto, despejé de esta expresión sabiendo que la eficiencia era de un 80% y me salen que tengo 8,75 platos, pero como no puedo tener platos decimales, directamente lo que yo respondo es que tengo 9 platos más el reboiler o el calderín o el rehervidor. Por último, lo que nos pedían en este problema era la determinación de los platos mínimos. ¿Y cómo encontrábamos los platos mínimos? Eso se daba cuando se recirculaba todo el producto a la torre. Se cerraban las válvulas de lo que salía por el destilado, es decir, cerrábamos esta válvula, cerrábamos esta de acá y se recirculaba todo en la torre. Obviamente, eso es
una condición límite, o sea, no es una condición de operación de la torre, simplemente es para determinar los platos mínimos, o sea, una condición mínima, ¿sí? Entonces, con ese concepto es que trazamos los platos mínimos. Y acá podemos trazarlo de dos maneras. Y a ver, podemos también entender esto. Si se recircula toda la torre, ¿sí? La relación RD, que era el cociente entre el líquido que se realimentaba la torre respecto del destilado que se sacaba como producto, si todo se realimenta la torre, D tiende a 0, por lo tanto, este RD tiende a infinito. Y eso, si ustedes hacen el límite de esa recta, lo que van a encontrar es que la línea de operación de alimentación se va hacia la línea auxiliar, es decir, tiende a que Y sea igual a X. Es decir, que esta línea de operación que habíamos trazado acá arriba, cuando el reflujo es total, o sea, cuando no se saca nada de la torre, esta recta celeste se apoya o tiende a apoyarse sobre esta línea de acá. Esa es la condición de reflujo total. Entonces, por eso los platos se trazan con el uso de esa línea Y igual a X. Para determinar el número de platos mínimos tenemos dos caminos, siempre y cuando la volatilidad relativa sea constante. Es decir, que el camino 1 es utilizar la ecuación de Fenke si alfa es constante, a través de esa expresión que tienen, que la vieron en teoría, simplemente reemplazando valores, con esa expresión llegamos también de nuevo a una cantidad decimal de platos. Lo que nosotros respondemos es el inmediato entero, ¿sí? Y de nuevo, siempre el último es el reboiler, entonces en definitiva lo que tenemos es 5 platos más el reboiler. Eso es lo que hay que responder. El otro camino para encontrar los platos mínimos, fundamentalmente cuando alfa no es constante, o cuando tenemos de información A y B, o cuando tenemos de datos de equilibrio una tabla, lo que tenemos que hacer es simplemente salir a dibujar los platos, no nos queda otra, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que hacemos es construir esta tabla de manera muy parecida a la que usamos para trazar los platos teóricos o ideales, y ahora la particularidad que tenemos es que salimos del mismo lugar, vamos al equilibrio por un horizontal, una vez que estamos en la línea de equilibrio bajamos, pero como la línea de operación de enriquecimiento se apoyó sobre la línea Y igual a X, vamos hasta esa línea auxiliar, vamos de nuevo al equilibrio, vamos a la línea auxiliar y así sucesivamente vamos trazando los platos entre el equilibrio y la auxiliar hasta llegar a una concentración en la fase líquida que sea inmediatamente inferior a este valor de composición. Ahora bien, yo voy a activar esto y ustedes van a ver que lo construí a partir de este par de columnas donde están cargados datos que ahora vemos cómo lo obtuvimos. El primer punto, de nuevo, esto de acá, abscisa y ordenada, son las coordenadas de ese punto. El punto siguiente, este y este, esos dos de ahí, son las coordenadas del punto S de equilibrio. De nuevo, vamos viendo celda por celda. ¿Qué le pasa a este punto? Tiene la misma ordenada que este de acá, entonces simplemente es una copia de este valor. Una vez que yo conocí, o sea, estoy en el equilibrio, tengo la composición en la fase vapor, por la función inversa puedo saber cuál es la composición en equilibrio con ese vapor en la fase líquida. O sea, leo acá abajo, en definitiva es encontrar el valor de X con esa función inversa que aparece ahí en el comentario.
Ahora bien, estoy acá, en el equilibrio. Si bajo en forma vertical, lo que tengo es la misma composición en abscisa, ¿sí? Entonces, ese punto tiene la misma abscisa que ese de ahí. Simplemente acá, en esta celda, copié el valor que está arriba. Y acá, ahí está la diferencia. ¿Qué tiene encargado ahí? El mismo valor que el valor de x. ¿Por qué? Porque si estoy parado en la recta y igual a x, recuerden que si x vale 0,94, si estoy sobre la línea y igual a x, y vale lo mismo. Entonces ahí lo que hice es copiar el valor de la celda. Ahí está la diferencia. Acá, fíjense, no hay función lógica porque siempre se va apoyando sobre la recta y igual a x. Entonces, este por ahí es más sencillo de trazar. Y bueno, de nuevo, estas 4 celdas las selecciono y lo que hago es copiar desde ahí hacia abajo, teniendo cuidado de no pasarme muy por debajo de este valor. Inmediatamente lo pasé por debajo, es donde corto, digamos, este copy-pegue que hice hacia acá abajo. Bueno, con eso estaríamos ya, una vez que hacemos esto, ahí sí estoy en condiciones de trazar estos platos mínimos. Este sería el caso de un ejercicio típico donde salen a calcular flujos, donde hay que, en este caso, la determinación de los flujos de destilado como de fondo me permitieron calcular o responder a esta primera pregunta. Pero muchas veces simplemente lo que nos piden son los flujos de lo que está saliendo en D y de lo que está saliendo en B. Digamos, este es un típico ejemplo donde tiene, digamos, está, el problema es el más completo. A continuación, lo que vamos a ver son ejercicios que tienen algunas cuestiones que son diferentes. Y vamos a ver esas diferencias en particular. Pero primero quiero que me cuenten cómo vamos hasta acá. Ya tenemos casi una hora, o sea que rápidamente vamos a ver cuáles son las diferencias con los otros problemas que hay que resolver con McKay, y de ahí vamos a pasar a algo que por ahí nos puede llevar un poquito más de tiempo. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe, sería cuestión de hacerlos nosotros. Bueno, entonces, a ver, léeme el enunciado de el próximo problema y vamos marcando las diferencias. Así, en 20 minutitos, ya pasamos a Ponchón, que nos va a demandar más tiempo. Veamos el problema 2. ¿Lo podés leer? Sí, profe. Dale. Dice, se desea separar una mezcla líquida de benceno tolueno en una torre de destilación, donde se alimenta 150 mol por hora de líquido, con una condición térmica tal que Q es igual a 1,2 y que contiene 42% mol de benceno y 58% mol de tolueno. El objetivo es obtener un destilado que contenga 96% mol de benceno y 4% mol de tolueno, y un residuo que contenga 9% de benceno y 91% mol de tolueno. La relación de reflujo de operaciones de 4 y la volatilidad relativa es de 2,34. Calcule, inciso A, los moles por hora de producto de tope y de fondo que abandonan la torre. Inciso B, el número de platos mínimos. Inciso C, el número de platos teóricos. Bien. ¿Cuál sería el componente más volátil acá? ¿Cuál es el componente más volátil en este ejercicio? El benceno. El benceno. Bien. ¿Por qué? Porque el benceno yo lo quiero sacar concentrado, o sea, la corriente D
que sale por la cabeza de la torre o por el destilado, como dice ahí, el objetivo es obtener un destilado que contenga un 96% mol o molar de benceno. Entonces, esa corriente va a salir concentrada en el más liviano. Eso es lo que me dispara la determinación del componente más volátil o más liviano, ¿sí? Y por otro lado, el residuo tiene que estar agotado o tiene que tener muy poquito de benceno, ¿sí? Es por eso que acá dice que el residuo tenga un 9% de benceno. Bueno, acá, ¿qué otras cosas tenemos de diferente respecto del ejercicio anterior? Ya tenemos una mezcla líquida, ¿sí? No hay acá vapor, y es un líquido subenfriado, porque este valor de Q es mayor a 1. Recuerden que cuando era 1, el valor de Q, lo que teníamos era una alimentación líquida saturada. En este caso tenemos un líquido subenfriado. Otra cosa diferente, obviamente como se trata de otro sistema, o sea, de otro par de componentes en la mezcla, obviamente los datos de equilibrio son diferentes, por eso el alfa. Pero además de esto, también la relación de reflujo de operación es 4, o sea, ya está dado como un valor. Acá yo no tengo que salir a calcular el RD mínimo, ¿sí? Acá el RD operativo es 4. En estas cuestiones se diferencia respecto del anterior. Acá lo que tienen que encontrar son flujos de tope, flujos de fondo, número de platos mínimos y número de platos teóricos. Veamos rápidamente cómo queda eso en Excel. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bien, la secuencia de pasos son idénticas, balance de masa, trazado de línea de equilibrio y de concentraciones. Acá ya directamente tengo involucrado todo, línea de equilibrio, líneas de operación de enriquecimiento, línea de operación de agotamiento, tengo la línea de alimentación, de operación de alimentación, y pueden ver la pendiente que sería igual a esto que tenemos señalado acá. Cuando Q es mayor que 1, eso significa que tengo que estoy alimentando a la torre un líquido subenfriado, Q mayor a 1, tiene esa pendiente. Es por eso que en este gráfico a ustedes le va a quedar esta recta con esa pendiente, ¿sí? De nuevo, acá no tienen que calcular, como mencioné anteriormente, no tienen que calcular el RD mínimo, porque como dice acá en este paso, ya tenemos el RD operativo. Entonces lo que tienen que hacer es encontrar este punto de corte, simplemente, para después cargar en la tabla que les va a permitir escribir esta, dibujar los platos, ¿sí? El procedimiento es exactamente igual, con las mismas herramientas de estimación lineal. Encontré pendiente y ordenada tanto de la LOE, o sea, la línea de operación de enriquecimiento, como la LOA, eso no les mencioné, pero así la bautizamos a la línea de operación de agotamiento como LOA, ¿sí? Y de nuevo, para trazar los platos teóricos, armamos este par de columnas, ¿sí? Que me permitieron, como pueden ver ahí, hacer el trazado. Los platos mínimos también puedo dibujarlos. En este caso yo lo dibujé, pero también podrían calcularlo usando la ecuación de Fenske, porque el alfa en este ejercicio es constante. Vamos ahora a ver
el problema siguiente y veamos la particularidad. Quizá ese tiene un poquito más de dificultad. A ver, ¿quién lee el enunciado? Así tomo un poquito de agua. El ejercicio 3. Bueno, profe, vamos ¿Alguien lo con uno lee? más. Yo lo leo. Dale, porque hay mucho Sí. voluntario, ¿viste? Dice, ejercicio 3. Para la separación de 200 moles por hora de una mezcla binaria agua-metanol con una composición de 45% molar de metanol, se utiliza una columna de destilación. El objetivo es obtener un destilado con una composición de 95% molar de metanol y que el residuo contenga un 5% molar de metanol. La alimentación se introduce como un líquido saturado. Determine el número de platos teóricos utilizando una relación de reflujo de operación igual a 1,8 veces la relación de reflujo mínima. Bien. Y acá lo que tienen de dato es, ahora son datos de equilibrio, ¿sí? Acá ya no tienen el alfa, ¿sí? Tampoco tienen valores de A y B, que también podría haber sido el caso. Podrían también tener un gráfico. Yo acá les podría haber puesto la foto de una curva o una línea de equilibrio, ¿sí? Pero en este caso en particular lo que tienen ustedes son datos de equilibrio, ¿sí? O sea, cuando tengo una composición de 0,02 o un 2% en la fase líquida, eso está en equilibrio con un 13% de, en este caso, metanol en la fase vapor. ¿Sí? Entonces acá ya dijimos implícitamente que el metanol, ¿sí?, es el producto más volátil y también de valor comercial que estoy sacando por la cabeza de la torre. Además tenemos el flujo, tenemos, bueno, composiciones, XF, ¿sí? Tenemos XD por acá, tenemos, bueno, el residuo, o sea, XB, ¿sí? Y otro dato importante, líquido saturado. ¿Cuánto vale Q si el líquido es saturado? En función de lo que ya vimos. 1, profe. ¿Cuánto? 1. 1. Bien. Y después también tenemos de dato, acá sí, que el RD operativo va a ser 1,8 veces la relación de reflujo mínima. Y bueno, datos de equilibrio, que esto también, a ver si, no lo puedo resaltar. Bueno, vamos a ver por qué digo que esto tiene alguna dificultad o va a ser algo nuevo quizás para ustedes o no. ¿Qué tiene de particular aparte de eso que mencionamos? ¿Dónde está la particularidad? Los pasos van a ser de nuevo lo mismo. Dibujar la línea de equilibrio, dibujar las concentraciones, dibujar la línea auxiliar. A ver, le voy marcando acá en el gráfico. Entonces, equilibrio, trazar el equilibrio, trazar la línea auxiliar, trazar las concentraciones, ¿sí? Esa y esta de acá. Acá yo no tenía el RD operativo dado como tal, sino lo tenía dado como una relación. O sea que acá ustedes sí o sí tienen que encontrar el RD mínimo. Y a ver si acá lo dibujé. Sí, acá está dibujado. Acá esta es la línea de alimentación. Como Q vale 1 es vertical, ¿sí? Tiene esa pendiente. Eso también lo pueden ver acá, ¿sí? Cuando Q vale 1, la línea es vertical. Entonces, es fácil encontrar cuánto vale las coordenadas del punto pinch, ¿sí? Entonces, con ese punto pinch, yo puedo calcular
cuánto vale el R de mínimo. Una vez que yo calcule el R de mínimo, lo multiplico por los, creo que decía 1,8 veces, y entonces la pendiente de la línea de operación pasa a ser otra, que sería esta que está acá, ¿sí? ¿Cuál tiene más pendiente, esta recta o esta recta de acá? La de abajo. La de abajo. Trabajo con esta, porque si trabajaría con esa, tendría infinitos platos, ¿sí? Trabajo con esta, y con esa es la que usé, con esa trabajé para trazar los platos teóricos o ideales, ¿sí? Esta pendiente era la misma que tenía más arriba y que recién le marqué. ¿Dónde está la particularidad acá? Que como no tenemos alfa, lo que hice simplemente acá, tenemos datos de equilibrio, o sea, tenemos una tabla de datos. Simplemente acá lo acomodé de forma vertical, o sea, copié y pegué transpuesto, nada más. Si ustedes, a ver si me permite tocar, sí, ahí toqué y activé, o sea, está dibujada la línea de equilibrio en función de los datos de esta tabla. Y como no tengo una ecuación matemática, la encontré ahí arriba. ¿Cómo? Como una función de, como yo seleccioné esto primero como X y seleccioné esto como Y, esta es la expresión que tengo de equilibrio. Ojo que esta es, digamos, la saco porque no tengo un alfa constante o no tengo el valor de alfa. Tengo datos a partir de una tabla. Entonces, es por eso que encuentro una línea, o sea, una expresión matemática para esa línea, ¿sí? Ahora, el problema está que cuando yo conozca, salgamos de acá, cuando yo conozca el valor, vamos al trazado de los platos, supongamos que yo estoy en este punto. En ese punto, o arranquemos de acá del principio. Recuerden que este punto tenía las coordenadas de la concentración en la cabeza de la torre. Me moví en forma horizontal hasta llegar al equilibrio. Una vez que yo estaba en el equilibrio, conociendo la composición en la fase de vapor, o sea, conociendo I, yo necesitaba conocer la composición que estaba en equilibrio con ese vapor, pero en la fase líquida. Entonces, hacía uso, cuando alfa era constante, hacía uso de la expresión de la función inversa para determinar esa composición en la fase líquida. Ahora no tengo esa expresión, o sea, no es fácil despejar ahora X como una función de Y, ¿sí? O sea, si yo les pediría a ustedes que despejen de esta expresión, de este polinomio X en función de Y sería bastante dificultoso. Entonces acá el secreto está en dibujar al revés. Es decir, en este gráfico simplemente lo usé para poner de manifiesto esto. Esto es la línea que yo tracé, función de equilibrio, y como una función de X. O sea, y esta columna como una función de X, ¿sí? Eso, si yo hago un clic acá, seguramente lo seleccioné de acá arriba, ¿sí? O sea, seleccioné X variable independiente y variable dependiente. Y encontré la función directa, es decir, Y como una función de X. Ahora, como a mí se me hace difícil encontrar X en función de Y, lo que hice con esta línea azul es trazar un gráfico de la función inversa, ¿sí? El título que tienen ahí es de esta serie y representa la función inversa. Es decir, ahora mi variable dependiente es X y mi variable independiente es Y. Es decir, que yo trazo esto para encontrar esta expresión matemática.
de X como una función de Y. ¿Sí? Bien. Eso me va a permitir que cuando yo esté parado en cualquier punto de equilibrio, conocido el valor de Y, yo puedo encontrar cuánto vale el valor de abscisa o el valor de la composición en la fase líquida. Entonces recuerden que el primer puntito era este punto de acá arriba. ¿Sí? El segundo punto era la misma ordenada porque estaba con una línea vertical. Ahora, conocido Y, quiero saber cuánto vale X. Entonces, acá lo que tengo cargado es la función esta que está ahí. ¿Sí? Ese polinomio es el que está acá. Entonces, conocí cuánto es la composición en equilibrio. Como bajo ahora en forma vertical, este valor de abscisa es el mismo. Ahora bien, conociendo este valor de abscisa, acá estoy tocando la línea de operación. Pero la línea de operación, ¿qué tiene? Y bueno, si estoy por arriba de ese punto de corte, estoy trabajando con la línea de operación de enriquecimiento, y si estoy por debajo de ese punto de corte, trabajo con la de agotamiento. Es por eso que en esta celda, cuando voy a calcular la ordenada de este punto, que lo leo acá, lo que hago es de nuevo introducir la función lógica y introduzco